Buenas tardes, buenas tardes a todos. Vamos a esperar un par de minutos porque se está incorporando una gran cantidad de gente al evento. Les doy la bienvenida al seminario permanente de investigación, Derecho y Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. Este es el cuarto encuentro de este año, tan especial en esta modalidad virtual del seminario. Mi nombre es Guillermo Jensen, soy el coordinador del seminario y director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas. En esta ocasión, antes iniciamos este año del seminario, que es un espacio que busca articular algunos problemas de la agenda global, del mundo contemporáneo, señalado sobre todo por su santidad el Papa Francisco, y a partir de un abordaje interdisciplinario, ¿no? Entonces ese es nuestro horizonte y a partir de eso hemos generado este seminario que ya es su cuarto año y que nos permite abordar de manera muy amplia problemáticas vinculadas al derecho, a la política, la religión, cuestiones sociales, etc. En ese sentido, el primer encuentro fue una presentación del profesor Alejandro Pelfini sobre la globalización, el coronavirus, un poco el contexto de salida. La segunda fue una presentación del profesor Roberto Gargarella sobre democracia deliberativa y algunos ejemplos prácticos. La tercera fue la presentación hace casi un mes de Fernando Atria, el jurista chileno, donde se discutió sobre teología política, el lugar de la teología política en su última obra, La forma del derecho, y en esta ocasión nos visita, especialmente invitado, el profesor Andrés Rosler, que va a disertar sobre el derecho entre la teología y la técnica, el testamento jurídico de Carl Schmitt. El profesor Rosler es abogado, es máster en Ciencia Política y Sociología por Flaxo, Argentina, doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, investigador independiente del CONICET y titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También nos acompaña hoy como comentador, y ahora vamos a hablar un poco de la dinámica del encuentro, el profesor Martín Ollanarte, que es Master of Law en la Harvard Law School y actualmente es director de la especialización en Derecho Procesal Constitucional de esta casa de estudios. Muy agradecidos a los dos por estar aquí. Bienvenido, profesor Rosler. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. La dinámica que pretendemos plantear es la siguiente. Vamos a iniciar con la presentación del profesor Rosler. Todos ustedes han recibido el texto que sirve de base a esta discusión. Luego vendrá un comentario del profesor Martín Ollanarte y una respuesta, otro comentario del profesor Rosler a las observaciones del profesor Ollanarte. Luego de eso vamos a abrir a las preguntas de todos los asistentes. Dada la cantidad de inscritos y la dinámica de esta aula virtual, va a ser imposible abrir el micrófono para que cada uno pueda hacer preguntas. Por lo tanto, les pido que en el chat que ustedes tienen abajo a la derecha, vayan consignando las preguntas, yo las voy a ir tomando y se las voy a ir leyendo al profesor Rosler, ¿bien? En un intercambio que esperemos que sea muy provechoso. Bueno, sin más y agradeciéndoles la presencia a todos, le doy la palabra al profesor Rosler. Muchas gracias.
a la Universidad de Salvador por esta oportunidad. Muchas gracias, por supuesto, a Guillo Jensen, que es el responsable, no de lo que voy a decir, pero sí de que lo diga, por así decir. Y muchas gracias a Martín Ollanarte, que tuvo la mala suerte de tener que comentar este trabajo. Quisiera aprovechar este tiempo tratando de ser lo más breve posible para tocar un par de temas que menciona el trabajo, pero que precisamente solo hace eso, que tendría que haber desarrollado. Son varios los temas que tendría que haber desarrollado, todavía más, pero ahora quisiera concentrarme en dos y después quizás un tercer tema surgirá en la conversación, en la discusión. Los dos temas que quisiera tratar ahora o desarrollar un poco ahora son, por un lado, el papel de Schmitt durante el nazismo, o cómo él se entiende a sí mismo durante el nazismo, y en segundo lugar, la teología política que trata antes y después de estos dos trabajos. Y el tercer tema es la proyección ya estrictamente jurídica de las repercusiones jurídicas de la teología política. Voy a empezar entonces ahora con estos dos temas y después ojalá tengamos oportunidad de discutir los demás. Se me ocurrió tratar estos dos textos, uno de comienzos del nazismo, 1934, y el otro del año 43-44, de hecho son conferencias que él dio durante los años 43 y 44, pero que publica recién en el 50, pero conferencias al fin de precisamente el final del nazismo. Y son dos textos que no se suelen tener tan en cuenta como los demás, los anteriores durante la República de Weimar, y los otros textos que Schmitt publica de modo tristemente célebre durante el nazismo. Por ejemplo, su ensayo sobre el Führer como protector del derecho, para no hablar del congreso que organiza sobre el espíritu judío y el derecho, por ejemplo. Y quise concentrarme en estos dos textos porque incluso en esta época nefasta de Schmitt, es en esta época nefasta, en realidad, que trata cuestiones de teoría del derecho y creo que son sus dos grandes textos de teoría del derecho. Y hay que tomarse el trabajo de poner, como decía Nietzsche, ponerse un pañuelo sobre la cara o sobre la nariz y tratar de contener la respiración y buscar qué nos puede decir Schmitt, incluso en esta década funesta. Yo mismo mucho tiempo pensé que cuando Schmitt decía que él era un jurista, lo hacía en el fondo para tratar de racionalizar su papel durante el nazismo. Pero en realidad él tenía razón, él fue un jurista del derecho público europeo y tenía la convicción de que en el fondo el derecho sirve para resolver conflictos. El problema es cómo reconciliar esa convicción y su adhesión al nazismo. Durante uno de los interrogatorios de Nuremberg, el fiscal Kepner, uno de los fiscales, de hecho, de Nuremberg, del proceso, los famosos procesos de Nuremberg, le dice, usted era el jurista señero, uno de los primeros del Tercer Reich. Y Schmitt le responde, no se puede describir así a alguien que en 1936 fue difamado públicamente en la revista Schwarzen Korb. Entonces Kepner le repregunta, ¿cuándo renunció al diablo? Y Schmitt le contesta, en 1936. Schmitt efectivamente llegó a ser un nazi con carnet, número 2.098.860. Él lo cuenta con sus propias palabras, solo a partir de la Ley de Plenos Poderes del 24 de marzo de 1933, me planteé la cuestión de cómo debía posicionarme como profesor de Derecho Constitucional ante la transformación de Alemania en un estado de partido único. Lo consulté con mis amigos que no eran nazis y el 1 de mayo de 1933 me afilié al partido, dice Schmitt,
a través de la correspondiente agrupación local según mi residencia de entonces. En la primavera de 1937 recibí la cartilla de miembro y mi número de afiliado estaba por encima de los 2 millones. Insisto, esto lo dice Schmidt. Es decir, había tanta gente, eran tantos los carnets, que lo recibe varios años después. Y es por eso que él se afilia en mayo del 33, que para los viejos camaradas, los nazis de la primera hora, Schmidt era considerado literalmente un caído en marzo, alguien recién llegado en marzo del 33, con lo cual era un oportunista, alguien que se afilia al partido recién cuando Hitler llega al poder. Las serias dudas acerca de la sinceridad del nazismo de Schmidt, que en todo caso lo que hacen es poner en cuestión, y esa es la gran cuestión tal vez, que es mejor o peor ser un nazi por convicción o por oportunismo. Las dudas, decía, sobre el nazismo de Schmidt fueron recogidas por el propio órgano oficial de las SS, el Schwarze Korps, que él menciona durante el interrogatorio en Nuremberg. El servicio secreto de la SS había percibido que Schmidt tenía relaciones o cultivaba estrechas relaciones con los 3 grandes enemigos del régimen. En primer lugar, el judaísmo. En segundo lugar, la Iglesia católica o las iglesias o la religión en general, y frente a los conservadores. Antes de afiliarse al nazismo, Schmidt tuvo varias amistades con judíos. Vale mencionar la relación que tuvo durante toda su vida, de hecho, con la familia Eisler. A Fritz Eisler le dedica su tratado Teoría de la Constitución, y con su hermano Georg Eisler, con el hermano de Fritz, es amigo incluso después de la guerra, o retoma contacto después de la guerra. Vale la pena mencionar su relación con el CEO de Duncker y Humboldt, la editorial de Schmidt, la primera, y de hecho la editorial me parece más famosa en la que trabajó Schmidt, o para la que trabajó Schmidt, mejor dicho, o con la que trabajó Schmidt. Ludwig Feuchtwanger, que era el CEO de Duncker, es el que lo lleva a Duncker y Humboldt. El economista Moritz Julius Bonn, que también era amigo de él y apoya su designación como profesor luego en la Escuela de Comercio de Berlín. Para no mencionar la admiración que le tenía a Walter Benjamin, en una carta le cuenta, le dedica su libro sobre los orígenes del drama barroco alemán y dice que se inspiró en la dictadura, entre otras obras, y luego, si hay tiempo, hablamos de su relación incluso con Israel, o la historia de cómo Israel estuvo a punto de redactar una constitución basándose en su doctrina de la constitución. Tampoco es un secreto el catolicismo de Schmidt. Sobre el conservadurismo creo que no hace falta hacer mucho hincapié, que en todo caso fue puesto en duda por su adhesión al nazismo. Decía, el catolicismo de Schmidt era indudable, su catolicismo romano y forma política hasta recibe el imprimatur. Va a tener sus idas y vueltas. Cuando se divorcia de su mujer, de su primera mujer, la iglesia no quiso disolver el vínculo o aceptar su divorcio o declararlo nulo en todo caso, pero ideológicamente hablando, intelectualmente, Schmidt era un pensador católico. Y ahora voy a leer algo que cita Helmut Quaritch sobre la relación los informes, que hacía tenía la SS sobre Schmidt. Lo cito directamente a Quaritch. Desde 1936, Schmidt fue atacado a causa de sus escritos católicos, primero 2 veces en el Schwarzen Korps, que era el órgano de la SS, después en 1937 y 1939 por la oficina Rosenberg, que era literalmente el comisionado del Führer para la educación completa, espiritual e ideológica del Partido Nacional Socialista, pero que se lo solía llamar la oficina Rosenberg u oficina de vigilancia. En las comunicaciones sobre la situación ideológica, que era la publicación periódica de la oficina Rosenberg, del 8 de enero de 1937, termina la narración de las fallas jurídicas y políticas de Schmidt durante la época de Weimar con esta constatación. Y aquí Quaritch cita al órgano de la oficina Rosenberg. Esta vista panorámica de las contradicciones internas que se pueden seleccionar de la plenitud de material
podría inducir la visión de que aquí vemos un ejemplo de una falta completa de carácter político. Sin embargo, se deja determinar una línea uniforme que atraviesa todos los escritos muy claramente. En el trasfondo de los conceptos jurídicos y políticos está el poder de la Iglesia Católica. Fin de la cita adentro de la cita. Entonces arranca, dice Quaritch. Carl Schmitt defendió la infalibilidad del Papa, elogió al tristemente célebre católico español Donoso Cortés como un descendiente de los grandes inquisidores, denigró al pueblo y al Estado como magnitudes efímeras subordinadas a la Iglesia eterna, jesuitas como Prishvara y Grundlag lo habían llamado un gran teórico del Estado. Su pensamiento del orden concreto de 1934 era solo otro nombre para el neotomismo, etc. Quien es amigo o enemigo, dice entonces el informe, reside en primera línea en los presupuestos teológicos de su pensamiento. Y después de 14 hojas escritas a máquina, la investigación termina con las proposiciones ideológicamente devastadoras en 1937. Cito otra vez el informe. Este concepto neutral de la política, pero, y esto es lo más asombroso, es hecho el señor de los valores portadores de la ideología nacionalsocialista en primera línea del concepto del pueblo. Este núcleo de nuestra ideología, dice el informe de la SS, es denigrado a la esfera de la autoadministración. El pueblo es una parte modesta del campo en el cual se disputan las contradicciones teológicas. Este es el núcleo de la doctrina de Carl Schmitt. Fin del informe. Como dice Quaritch, los nazis entendieron mejor el núcleo intelectual de Schmitt que muchos autores que se dedicaron a Schmitt después de 1945. A esto habría que sumarle su obra anterior al acercamiento del nazismo, que también provocó las sospechas de la SS, y de hecho Waldemar Gurian, un politólogo católico de origen judío-polaco, que había emigrado en Suiza en 1934, escribió varios artículos bajo un seudónimo, Paul Müller, en los que trata de mostrar la incoherencia de la obra de Schmitt. Uno de ellos, de hecho, trataba sobre la disputa Schmitt versus Schmitt, tratando de llamar la atención del régimen. Y uno de esos artículos, además, lleva un título que terminó siendo muy popular, Carl Schmitt, el jurista de la corona del Tercer Reich. Yendo ahora a la teología política, que decía Schmitt trata antes y después, no tanto del artículo del 34, en donde es un artículo, por así decir, típicamente nazi, en el cual no hay lugar para la teología. Hay sí un par de menciones a la Iglesia como institución por antonomasia o representativa, pero no, me parece que no hay alusiones a la teología, dado que el nazismo no era fácil de reconciliar con la teología, o en todo caso era o representaba la situación de la política, de la teología, perdón, completamente secularizada. Era un caso de una religión política. Decía, salvo el artículo 34, que no trata la teología, el artículo del 43, las conferencias del 43 y 44, sí habla de la teología y precisamente él ubica el derecho entre la teología y la técnica. Pero en el paper no está muy desarrollada la cuestión de la teología política, que sí trata, por supuesto, primero, en 1922, como los tres primeros capítulos del libro, la teología política, aparecen en un Festschrift para Max Weber, y luego, junto con el capítulo sobre la contrarrevolución, la filosofía del Estado de la contrarrevolución, aparece el libro La teología política, que termina siendo Teología Política 1. Luego, en 1970, Schmitt publica su testamento teórico total, que es la así llamada Teología Política 2. Y en el medio, decía, durante el nazismo, Schmitt, como dicen algunos intérpretes, se dedica al mito. Tiene una recaída, por así decir, soreliana. Abandona a Max Weber y su énfasis en la legitimidad y la teología sobre todo, y se dedica al mito y por eso quizás se acerca tanto al nazismo. El punto es, ¿qué relevancia tiene la teología política incluso para personas que no crean en Dios o que directamente sean ateas?
La ironía es que en la Teología Política 2, Schmitt se da se toma el atrevimiento, a pesar de que era católico, de criticar al Segundo Concilio Vaticano y por lo tanto a la Iglesia en general. Según él, la Iglesia, al acercarse al progresismo o a la teología de la liberación, o en general en el Segundo Concilio Vaticano, la Iglesia deja la teología política o deja de ser teológica en sentido estricto y peligrosamente se rinde ante la secularización del siglo XX o de la modernidad. Bueno, yo la verdad no soy quien para decidir si Schmitt tiene razón en ese sentido. La ironía es que aunque la Iglesia haya dejado de hacer teología política, la teología política en sí es muy importante para los que se dedican a la teoría social y particularmente a la teoría del derecho. En el fondo, me parece que la idea de la teología política es una tesis descriptiva que trata sobre ciertos límites o ciertas condiciones de posibilidad de todo pensamiento social, político o jurídico. Es una manera de hablar de la naturaleza humana, o si se quiere, de tesis que son tratadas hoy por la psicología cognitiva. Nosotros estamos preparados para creer en Dios o para tener una teología. Podemos incluso tratar de secularizar nuestro pensamiento, nuestra sociedad, nuestras prácticas sociales, pero tarde o temprano, incluso durante esa secularización, va a reaparecer el pensamiento religioso, va a reaparecer Dios, van a reaparecer las ceremonias, los sacrificios, los rituales, hagamos lo que hagamos. El peligro es cuando estamos haciendo teología sin darnos cuenta, cuando estamos secularizando precisamente nociones teológicas, y un ejemplo típico creo que es el deísmo. Yendo a la teología política primero anterior, de hecho anterior al libro de Schmitt, Teología Política, yendo a su escrito sobre la visibilidad de la Iglesia que publica en la revista Summa de 1917, Schmitt comienza este artículo diciendo: dos proposiciones construyen la base de todo lo que se pueda llegar a decir sobre la visibilidad de la Iglesia. Primero, el ser humano no está solo en el mundo. Segundo, el mundo es bueno y lo que hay de malo es la consecuencia del pecado de los seres humanos. Yendo al primer punto, el ser humano no está solo en el mundo, que de hecho es ilustrado por algo que dice Schmitt luego en la Teología Política 2, la Iglesia de Cristo, dice Schmitt, no es de este mundo, pero está en este mundo, que es típico del pensamiento teológico. Se trata de valores, instituciones, prácticas trascendentes y por lo tanto difíciles de relacionar con la práctica secular o mundana, pero que sin embargo impactan sobre esta práctica. De hecho, este juego de palabras lo usaba últimamente Roger Scruton. No sé si lo había encontrado en Schmitt, pero es una manera muy clara de referirse a cómo funciona la teología. No es del mundo, pero funciona en el mundo. Y algo parecido, de hecho, le sucede a la teoría o a la filosofía en general kantiana. Somos seres sujetos a leyes naturales o causales que no podemos sino seguir, y a la vez somos libres como miembros de un reino noumenal en el cual precisamente estamos solo guiados por nuestro propio pensamiento o nuestra libertad. El ser humano no está solo en el mundo, que es la primera tesis. Es una manera de decir que tenemos creencias, dogmas o valores. Es exactamente lo que dice Augusto Comte, alguien que por otro lado propone, cierto, una teología civilizada como es el positivismo científico, pero que dice exactamente lo mismo y quizás de un modo más claro. Dice Comte en sus consideraciones sobre el poder espiritual: el dogmatismo es el estado normal de la inteligencia humana, hacia el cual tiende por naturaleza continuamente y en todos los géneros, aun cuando más parece alejarse de él. El escepticismo solo es un estado de crisis, resultado inevitable del interregno intelectual que sobreviene necesariamente todas las veces en que el espíritu humano es llamado a cambiar de doctrinas. Y al mismo tiempo es el medio indispensable que emplea tanto el individuo como la especie
para permitir la transición de un dogmatismo a otro, lo que constituye la única utilidad fundamental de la duda. Los pueblos modernos han obedecido esa imperiosa ley de nuestra naturaleza hasta en sus periodos revolucionarios, puesto que siempre que realmente hizo falta actuar, aunque solo fuera para destruir, fueron conducidos inevitablemente a darles forma dogmática a ideas puramente críticas en su esencia. Yendo ahora a que el mundo es bueno, el problema en el fondo somos nosotros, y por lo necesitamos instituciones. Claro, si bien somos el problema, también somos parte de la institución. Y el mundo, por supuesto, será bueno, pero también se puede mejorar. El punto es que no podemos llegar a creer que alguna vez van a desaparecer los problemas porque hemos transformado completamente al ser humano o hemos dado con instituciones que van a ser las últimas y por lo tanto van a estar en condiciones de autodestruirse. Para ilustrar esta frase de Schmitt, decía de este artículo, donde sienta las bases de su propio pensamiento católico, o que en realidad estas bases que sienta él están ilustrando tesis católicas tradicionales, voy a usar una frase de Tocqueville, en La democracia en América. Del mismo modo que todos los pueblos están obligados para expresar sus pensamientos a tener recursos a ciertas formas gramaticales constitutivas de las lenguas humanas, todas las sociedades para subsistir están constreñidas a someterse a una cierta suma de autoridad sin la cual caen en la anarquía. Esta autoridad puede ser distribuida de diferentes maneras, pero siempre hace falta que se encuentre en alguna parte. Sin autoridad, sin dogmas, entonces los seres humanos no pueden poner en marcha la acción colectiva. Este planteo suena o se parece a lo que Albert Hirschman describe como la retórica de la reacción. Es un planteo que en general, si bien no está completamente en contra del cambio, trata de lo que propone es cuidado antes de cambiar o renovar, fíjense si es absolutamente necesario y tengan mucho cuidado cómo lo van a hacer. Bueno, pero en realidad, si ser reaccionario significa tener en cuenta cómo es la naturaleza humana, bueno, entonces no queda otra que ser reaccionario. Si reaccionario es tener en cuenta nuestra psicología, nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro. De hecho, Jonathan Haidt, en su reciente libro The Righteous Mind, que es un libro de psicología cognitiva, dice: John Lennon capturó un sueño común liberal en la canción Imagine. Imaginemos si no hubiera países, no hubiera religión, si podríamos eliminar las fronteras que nos dividen, entonces el mundo sería como si fuera uno. Esto es una visión del cielo, dice Haidt, para los liberales, pero los conservadores creen que nos haría descender rápidamente en el infierno. Y dice Haidt: creo que los conservadores han dado con algo, han encontrado algo. Y esto es otra manera de referirse al pecado original. La caída, hay algo que no funciona, hay algo que falla, algo que puede salir mal. Pero se trata de buenas y malas noticias. La propia caída, por un lado, es el problema, es lo que explica el conflicto, pero también es la solución. Mediante las instituciones, los seres humanos no pueden eliminar el pecado, creo que es el término técnico, sino tratar de superarlo mediante la intervención de la gracia divina. En Schmitt también se pueden encontrar los dos reinos, por así decir. Por un lado, un proyecto de investigación, que quizás sea el primero, si tomamos en cuenta el artículo del año 17 sobre la visibilidad de la Iglesia, el de la teología política, que parte de este artículo sobre la visibilidad de la Iglesia. Se puede agregar a la lista el romanticismo político, el catolicismo romano y la forma política, y por supuesto las teologías políticas 1 y 2, en donde trae lo teológico. Pero paralelamente Schmitt también tiene un proyecto de investigación político, donde trata el concepto de lo político, la autonomía de lo político, que de hecho es mencionado, bueno, varias veces, pero particularmente en su Teología Política 2. Schmitt explica que empezó todo en sus investigaciones sobre la dictadura, siguió con el concepto de lo político,
en el cual, en lugar de darle el lugar privilegiado al Estado, le da en realidad el rol principal, se lo otorga al concepto de lo político, y es por eso, dice Schmitt, que no escribe una teoría del Estado luego, sino una teoría de la Constitución. Y por supuesto podemos agregar el guardián de la Constitución. El problema entonces, o la cuestión, es cómo manejar la relación entre lo teológico y lo político. La tesis de Schmitt es que la época de oro, tanto de lo político como de lo teológico, fue la de su institucionalización mediante dos grandes instituciones, si se quiere, el niño y la niña de los ojos de Schmitt, las dos grandes obras maestras de la racionalidad occidental, como la llama él. Bueno, la primera, sin duda, el Estado es una obra maestra de la racionalidad occidental, nativa, y el cristianismo quizás sea una obra maestra de la racionalidad occidental, pero por opción. Leo lo que dice Schmitt en Teología Política 2 sobre esta época de oro. Hasta la Primera Guerra Mundial siguió siendo válida la estructura restaurada mediante el Congreso de Viena, es decir, 1814, un siglo de 1814 a 1914, la estructura restaurada de las institucionalizaciones tradicionales, al menos superficialmente. Uno se podía aferrar a la ficción de la separación pura y limpia entre la religión y la política, también en el liberalismo del siglo XIX. La religión, eso era cosa de la Iglesia, una cuestión privada, pero la política era una cosa del Estado. A pesar de las interminables disputas de competencias, ambas permanecieron distinguibles. Entre tanto, las organizaciones y las instancias pudieron emerger y actuar como magnitudes visiblemente diferentes, terrenalmente determinables y reconocidas en la esfera pura. Mientras este fue el caso, se podía definir la religión a partir de la Iglesia y la política a partir del Estado. Llegó el momento del vuelco y la tradicional fachada conceptual se derrumbó cuando el Estado perdió el monopolio de lo político y otras magnitudes políticas efectivamente combatientes pusieron en disputa este monopolio, ante todo el proletariado industrial, como una clase revolucionaria, se volvió un nuevo sujeto efectivo de lo político. En realidad este es un proceso que, si bien, decía, tiene su época de oro en el siglo XIX, arranca ya con lo que los historiadores del derecho, como Harold Berman, llaman la revolución papal. Es un proceso que se inicia dentro de la Iglesia a fines del siglo XI, donde, por un lado, la Iglesia le roba a Roma, al imperio y a la República Romana, se apropia culturalmente, hace una verdadera apropiación cultural del razonamiento institucional romano. Luego el Estado le roba a la Iglesia, seculariza el diseño institucional en gran medida de la Iglesia. Y finalmente, bueno, la cuestión es que el Estado pierde el monopolio de la decisión política y en una de sus últimas obras Schmitt dice que es el partisano, el último portador de las decisiones políticas. Schmitt describe brevemente este proceso en Ex Captivitate Salus, un escrito de la época en que estuvo recluido luego de la Segunda Guerra Mundial. El padre de la ciencia del derecho es el derecho romano renacido, su madre la Iglesia romana. La separación de la madre fue finalmente consumada después de varios siglos de difíciles disputas en la era de la guerra civil de religión. La criatura se quedó con su padre, el derecho romano, y abandonó la vivienda de la madre. Buscó una nueva casa y la encontró en el Estado. Quizás el que mejor explica este dualismo entre lo teológico y lo político, o uno de los que mejores lo explica, sea Paolo Prodi, un historiador italiano. Lo cito. El tránsito decisivo que tiene lugar entre el siglo XIII y el XIV es el fracaso de la tentativa de resolver la dialéctica previa, justicia de Dios y justicia de los hombres, fusionándolas en la justicia única de la Iglesia. Este fracaso significó el destierro definitivo del riesgo de un monismo jurídico análogo al césaropapismo del Imperio Cristiano de Oriente o al fundamentalismo de la Sharia islámica, en la cual no hay distinción alguna entre la ley religiosa y la ley secular. Tampoco deslinde alguno entre pecado y delito.
con el crecimiento del derecho canónico como modalidad organizativa de la Iglesia, no se pone en acto la constitución de un derecho de la cristiandad, no obstante las tendencias teocráticas que impulsan en esa dirección, sino que por el contrario se abre la senda hacia la pluralidad de reglamentos jurídicos en pugna, el utrumque ius, el ius de ambos lados, y la diferenciación entre el fuero eclesiástico y el civil, pero también una nueva relación entre la ley humana y la conciencia. Esa es la peculiaridad, dice Prodi, del cristianismo occidental, haber conservado el dualismo fundamental entre lo sacro y lo secular. Y creo que Schmitt lo dice, quizás no tan claramente, pero está en su Catolicismo Romano y Forma Jurídica. Lo cito a Schmitt. Según su propia teoría y estructura ideal, ella, por cierto, la Iglesia, no debe desear una situación tal del dominio político del mundo, porque ella presupone junto a sí al Estado político una societas perfecta, una sociedad perfecta, y no un consorcio de intereses. Ella quiere vivir en una comunidad especial con el Estado en la cual dos representaciones están frente a frente, ¿no? Dos potencias se saludan, como dicen que Gatica le dijo a Perón. Ese es el dualismo occidental distintivo. La idea de que lo teológico es ineliminable, se trata de que tanto lo teológico como lo secular estén en sus hábitats naturales o en sus territorios propios y que no interfieran el uno con el otro. Y en cuanto a los liberales, para terminar ya con esta introducción, Donoso Cortés, que de hecho es liberal, explica que hasta la escuela liberal, en su soberbia ignorancia, desprecia la teología, y no porque no sea teológica a su manera, sino porque, aunque lo es, no lo sabe. Y de hecho, Schmitt, en su edición del concepto de lo político de 1933, que podemos llamar edición nazi, porque fue especialmente preparada para el nazismo, describe a Benjamín Constant como un padre de la Iglesia de la espiritualidad liberal completa del siglo XIX y a su ensayo del año 14 sobre el espíritu de conquista como un inventario completo de este catecismo liberal. De hecho, Comte creía que Hobbes era un padre de la Iglesia positivista. Y para dar un ejemplo de cómo la revolución es teológica a su manera, yendo más allá de la frase de Tocqueville sobre cómo la Revolución Francesa procedió de modo teológico, creando una nueva religión, la idea misma del Génesis, el ser humano al desobedecer a Dios, en el fondo no es que quiere eliminarlo, sino que quiere ser un Dios, o seréis como dioses, como dioses, si desobedeces a Dios, serás como Dios. John Milton cuenta al comienzo del Paraíso Recobrado bastante claramente este punto. Yo que canté una vez aquel jardín feliz perdido por la desobediencia de un hombre, ahora canto el paraíso recobrado para toda la humanidad por la firme obediencia de un hombre. Y hay un diálogo que quisiera mencionar ahora en el Caín de Lord Byron. Ya no es Milton quien, según Blake, era del partido del diablo sin saberlo por cómo lo describe en su obra. Ya Lord Byron se declara un admirador de Satán, porque Satán a su vez representa la desobediencia romántica. Así todo, Lord Byron es bastante equilibrado, pero dice en su Caín, en este diálogo entre Caín y Eva, Eva le dice a Caín: mi niño, tú hablas como yo hablaba en pecado antes de tu nacimiento. No me dejes ver renovada mi miseria en la tuya, mi miseria de la que me he arrepentido. Conténtate con lo que es. Si nosotros hubiéramos sido así, tú ahora habrías estado contento. Y la respuesta de Caín es: sacrificando al inocente por el culpable, ¿qué expiación habría allí? ¿Por qué? Nosotros somos inocentes. ¿Qué hemos hecho que debemos ser las víctimas por un acto anterior a nuestro nacimiento, o que necesitamos tener víctimas para expiar el pecado misterioso sin nombre, si es que es un pecado buscar el conocimiento? Y dice Caín: esto es vida, el trabajo. ¿Por qué debo trabajar? Porque mi padre no pudo mantener su lugar en el Edén. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Yo no había nacido, yo no busqué nacer,
ni amo el estado al cual me ha llevado este nacimiento. Y agrega Caín, ellos no tienen sino una respuesta a todas las preguntas. Fue la voluntad de él y él es bueno. ¿Cómo sé yo eso? Porque él es todopoderoso, se sigue que él debe ser también todo bueno. Yo no juzgo sino por los frutos y ellos son amargos y los debo comer por una falta que no es mía. Ese es el planteo de la revolución. Hay que dejar atrás el pasado y el progreso en sentido estricto, sea en términos temporales o espaciales, de ir hacia adelante o ir hacia el futuro, dado que trae lo bueno, por definición, es precisamente preferible. Por supuesto, tampoco sería absurdo plantear exactamente lo contrario. Ir para atrás o ir hacia el pasado es, por lo tanto, preferible. La cuestión es no creer, sostiene Schmitt, que lo meramente nuevo, por serlo, implica que es a su vez una mejora, que es lo que él advierte en la Teología Política 2, en su crítica a Blumenberg, la crítica a la legitimidad de la modernidad. La idea de que lo nuevo es autosuficiente o autoevidente y no requiere justificación. Bueno, me parece que con esto es suficiente para empezar con la discusión o la conversación, así que espero ahora los comentarios de Martín. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchás, Andrés? ¿Me escuchan los Sí, demás? perfectamente. Bueno, les agradezco especialmente a Guillermo por la invitación y a Andrés por su generosidad, por compartir su trabajo previamente con nosotros para que lo podamos analizar, y por esta, llamaría adenda, porque en realidad completa una parte del pensamiento de Schmitt que en el paper no está, que está exclusivamente enfocado a su teoría del derecho. Con lo cual, uniendo las dos partes, podemos decir que finalmente nos ha presentado el autor en su mejor luz para que lo podamos interpretar casi sin error. Yo voy a retomar algunos temas que están en el paper, pero sobre todo que me interesan de algunos aspectos del pensamiento de Schmitt y que no está, o que todavía no han sido dichos, me parece, y que explican un poco el interés, el revival, el auge que puede llegar a tener hoy en día el pensamiento de Schmitt, más allá de su figura desde el punto de vista histórico. Andrés en su trabajo prácticamente, o no, mejor dicho, no usa en ningún lugar la palabra liberal o liberalismo. Sí lo dijo recién citando a John Lennon. Y esto me imagino que habrá sido exprofeso, se ha tomado el trabajo de no hacerlo, para que por ahí nos concentremos en otros aspectos. Pero si hoy en día cierta izquierda populista latinoamericana o iberoamericana, podemos llamar a esta altura, reivindican de Schmitt, y es por eso que quizás nos genera inquietud o interés a algunos, es precisamente que se lo considera un crítico fulminante del liberalismo. Ese es finalmente, creo yo, el proyecto político de la obra de Schmitt. Denunciar el liberalismo, criticarlo, y eso es lo que Pablo Iglesias, en una entrevista que puede consultarse en YouTube con Chantal Mouffe, dice, bueno, es nuestro aliado indispensable para pensar la política frente a los liberales. Ese es el aspecto quizás más atractivo de quienes para mí de modo incomprensible rescatan esta tan polémica, por decirlo de alguna manera, figura, por no decir detestable. Bien, como sé que hay mucha gente, no sé si todos los que participan tienen mucho entrenamiento en filosofía del derecho, filosofía política. Digo brevemente que entiendo yo por este liberalismo, que creo que es el que critica Schmitt, y que, digamos, quiero ponerlo en el contexto específicamente de la teoría del derecho, de lo que, digamos, surge en el paper como una especie de tercera vía frente al positivismo y al justnaturalismo.
Aquí no voy a evocar, al decir liberalismo, la terrible sombra de nadie que digamos, tenga las características de algún economista vernáculo, de Javier Milei, de Mike Boyano, o de lo que a veces se entiende vulgarmente por un liberal. En este contexto, cuando digo liberalismo, estoy pensando en una doctrina donde el poder estatal es limitado por el derecho, es decir, es un Estado de derecho. A partir de esta subordinación general de todos frente a la ley, hay cierta igualdad ante la ley, y un rasgo que es específicamente combatido por Schmitt, esta ley se administra o se sanciona también de modo neutral. Hay neutralidad en la aplicación de la norma, o debe haberlo, para que haya, digamos, objetividad, regularidad, previsibilidad, pero sobre todo, y este es metodológicamente uno de los puntos del liberalismo, una garantía de libertades individuales que se puedan hacer jugar frente al Estado. Esto es lo que viene a denunciar Schmitt y a lo que viene a criticar, y quizás tiene allí como víctima, como daño colateral, el positivismo, que no es precisamente quizás el foco de su ataque, sino el liberalismo como un proyecto más amplio. Es decir, para Schmitt no hay propiamente un Estado de Derecho, porque el Estado puede y debe fundamentalmente actuar en muchas ocasiones fuera de la legalidad, sobre todo en el caso de excepción, donde actúa el dictador soberano y, digamos, con una particular intensidad y en instancias que en el mundo moderno no son precisamente excepcionales. Nosotros los argentinos sabemos que la excepción es algo bastante frecuente. Entonces, el Estado, lejos de estar limitado, y la Constitución, lejos de ser una limitación, es más bien una herramienta para garantizar el orden y la seguridad, y esta es una de las críticas que mencioné recién. No puede haber neutralidad en el liberalismo, o mejor dicho, si pretende el liberalismo tener neutralidad, es una fachada, una apariencia, y es en realidad también la semilla de su propia destrucción. ¿Por qué? Porque lo político, según Schmitt, famosamente, consiste sobre todo en distinguir al amigo, y feliz día, lamento usar este momento para saludarlos, distinguir al amigo del enemigo. Y esto tiene una estrecha relación con el pensamiento jurídico que va a acompañar o que va a derivar de este pensamiento político. Como dijo un filósofo argentino muy famoso, condensando estas dos polos de pensamiento: para los amigos todo, para los enemigos ni justicia, marcando la importancia que tiene la política para lo jurídico. Bien, dado que es el proyecto de Schmitt, podríamos preguntarnos si es que tiene razón Schmitt cuando en legalidad y legitimidad dice el desmoronamiento del Estado legislativo parlamentario es el desmoronamiento también del positivismo jurídico, porque hay un desmoronamiento, finalmente, de un sistema de legalidad que termina en un formalismo y funcionalismo sin objeto, que no guarda relación alguna con la realidad. Este texto es de 1932. Frente a eso, crítica al liberalismo y al positivismo, por lo menos el positivismo que conocía Schmitt hasta ese momento, vemos una reacción, una respuesta, o algo por el estilo, de Kelsen en el prólogo de la teoría pura en 1934, que dice: para los fascistas se vincula el liberalismo, su teoría; para los liberales es el camino hacia el fascismo; para los comunistas es la garantía del capitalismo; y para el capitalismo un bolcheviquismo grosero. Es decir, pretende autonomizar, y por eso el nombre de teoría pura, al derecho de valoraciones morales y eventualmente un ecosistema político. Andrés, en su paper, dice, sin nombrarlo al liberalismo, dice: no es casual que sea el acompañante filosófico de la teoría política de la democracia nacida de la Revolución Francesa. Dando a entender que, hizo una expresión muy interesante, que finalmente el liberalismo sale del closet y revela, digamos, los presupuestos, por lo menos, políticos que quizás su teoría tiene que, digamos, tener para poder ser realmente plena.
Y aquí, ya planteada esta cuestión, traigo un punto del paper específicamente, que es cuando aparece la figura de Dworkin y otros filósofos contemporáneos del derecho, donde aparecen del mismo lado del mostrador de Schmitt. Y esto es posiblemente, me parece muy interesante y a la vez es provocador, y sobre todo si lo ponemos en el contexto de lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque Dworkin se reconoce, se reivindica como un liberal en este sentido político, pero viene a reformar el liberalismo, salvándolo de un positivismo demasiado funcionalista, demasiado normativista, y introduciendo la figura de, bueno, los jueces como filósofos o personajes hercúleos que son capaces de encontrar la respuesta correcta y revincular al liberalismo con cierta dosis de moralidad. Con lo cual aquí hay una especie también de tercera vida que, digamos, que nos lleva a preguntar, y esta es finalmente una de las preguntas que quería hacer. Bueno, tiene razón Kelsen, es decir, el positivismo no es ni liberal ni fascista, sino todo lo contrario, es decir, es algo ajeno y autónomo. Tenemos que creerle a Schmitt, el positivismo y el liberalismo van de la mano y posiblemente sea muy difícil entender el uno sin el otro. ¿Y qué hacemos con la idea de Dworkin? Es decir, le quiero preguntar a Andrés, ¿es necesario, digamos, salvar al positivismo, o mejor dicho, al liberalismo del positivismo y moderarlo mediante un cierto interpretativismo moral? Y preguntarle si él está sugiriendo que eventualmente el pensamiento antipositivista de Dworkin es a la larga una amenaza contra el mismo liberalismo que él quisiera defender, como una derivación quizás inevitable de las premisas de su pensamiento. Esa es una de las reflexiones que yo quería hacer. La segunda tiene que ver con el concepto ya sí, digamos, pleno y que aparece con mucha fuerza en el paper de Andrés, que tiene que ver con la democracia. La democracia y el rol de los jueces. Para Schmitt, la constitucionalidad no se defiende con un órgano judicial. Esta idea, él en su sistema no prevé un tribunal jurisdiccional que pueda venir a cumplir esa función. Más adelante, alguno de sus discípulos, Forsthoff, dice sería una aberración pensar en jueces filósofos o algo por el estilo. Y como bien señala Andrés, la legalidad y, mejor dicho, la legitimidad del sistema legal reposa en la ciencia del derecho, en estos juristas que son capaces de discernir el orden concreto, las instituciones que finalmente son la reserva de legitimidad del sistema. Ahí nuevamente aparece contraintuitivamente Dworkin, o no contraintuitivamente, señalando aspectos metodológicos que evidentemente comparten, es decir, no se reconocen atados por el normativismo, plantean un interpretativismo, pero en este caso en manos de los jueces, y parecieran que están en el mismo bando, por decirlo de algún modo. Ahora, en la medida en que esto es una merma de la democracia, bueno, esto no es una novedad. Es decir, el sistema de control de constitucionalidad, sobre todo el difuso, judicial, viene, digamos, haciéndose cargo de la objeción contramayoritaria desde hace ya muchos años. Y, digamos, bueno, decirlo, es una tendencia aristocrática, oligárquica, elitista, como lo quieran decir, dentro de un sistema más ampliamente democrático. La pregunta entonces es si la teoría de Schmitt y la teoría de Dworkin, que finalmente uno puede pensar, bueno, o lo sugiere Andrés, colapsan en la medida en que los jueces terminan recurriendo a los juristas para ver cuál es el derecho vigente, y entonces él dice con humor, bueno, si lo dijo Dworkin o Nino o Alexi, es derecho vigente y entonces los jueces así proceden. Si el proyecto o la solución o la cura a esta situación de merma democrática es, como él dice, reformar la ciencia del
jurídica, reformar la enseñanza del derecho quizás, o el modo en que pensamos el derecho, o, y esta es la pregunta que también quiero hacer, no hace falta quizás una reforma sistémica, es decir, desde mi punto de vista, hay en el sistema de control de constitucionalidad judicial y difuso, digamos, un germen de praxis, un germen sociológico de dinámica que tiende a autonomizar al juez, que puede básicamente salirse con la suya casi sin consecuencias en la medida en que el orden político o el sistema político no reaccione. Entonces, la respuesta es, frente a esta tendencia observada, hay que reformar la ciencia jurídica y algo más. Él está pensando, Andrés piensa en un tribunal de control de constitucionalidad concentrado, más sometido al poder político o más, digamos, a tono con los vaivenes del proceso político en el sentido más amplio, no partidista. Alguna otra forma de conseguir este self-restraint que requeriría eventualmente la compatibilización del positivismo con el sistema que tenemos de control de constitucionalidad actual, o alguna otra idea que a mí está lejos de ocurrírseme. Dejo planteadas esas inquietudes, que son las que me surgen fundamentalmente del paper, pero bueno, con la complementación que hizo Andrés respecto del pensamiento desde el punto de vista de la teología política y la introducción de la idea del liberalismo, creo que tenemos ya un buen combo para entretenernos y seguir profundizando la maravillosa, inquietante e inexplicablemente actual teoría de Carl Schmitt. Muchas gracias. Doctor Rolle, habilite el micrófono, por favor. Muchas gracias, Martín, por tus preguntas. Voy a tratar de responderlas. Me parece que la primera, vos hiciste dos preguntas y yo agregaría una tercera que es con la que iniciaste tu comentario, tu exposición, que creo que es ¿para qué sirve el liberalismo? O mejor dicho, si uno es liberal, ¿de qué le sirve estudiar a Carl Schmitt si encima Carl Schmitt es tan crítico del liberalismo? Y como decís vos, no sé, hay gente, miembros o militantes de Podemos que dicen ser discípulos de Carl Schmitt, y evidentemente Podemos no se siente muy cómodo con el liberalismo. Y también dijiste con mucha razón, de hecho no me di cuenta que la palabra liberal no aparece en el paper o en una nota. No aparece liberal, pero voy a empezar respondiendo de este modo entonces. El primer punto, no aparece liberal, pero sí aparece algo peor, por así decir, que es la burguesía del siglo, bueno, no sé si mejor o peor a esta altura. Cuando hablo del artículo de Schmitt sobre los legistas franceses, un artículo que él publica en la revista del Instituto Alemán en Francia en 1942, si recuerdo bien, bueno, la Francia ocupada, por supuesto, pero llama la atención, me parece, que Schmitt hable de ese modo de juristas extranjeros en general y la manera elogiosa con la que se refiere a estos juristas franceses, teniendo en cuenta que él era un teórico nazi, comprometido con el régimen. Y el elogio, ese alegato a favor, completamente a favor que hace del razonamiento jurídico francés, debido a que gira alrededor de la idea del Estado. No habla tanto de instituciones concretas o del orden concreto del que habla precisamente es el burgués. La idea francesa del razonamiento jurídico gira alrededor de los legistas, que se extiende, se remonta, yendo hacia atrás, hasta la Edad Media, los primeros legistas de la corona, precisamente los que defendían el poder del Estado frente a la religión, pero que lo hacen debido a que teleológicamente, históricamente, se terminan, por así decir, convirtiendo en defensores del Estado, no defensores de un partido, mucho menos el nazi. Bueno, esa defensa que hace Schmitt del razonamiento jurídico francés es una defensa del Estado. De hecho,
de la Ilustración, habla del Código Napoleón, habla de los derechos de la burguesía, habla del Código Civil, de los civilistas. Es un canto al liberalismo. Quizás debía haber agregado la palabra estrictamente y decir que, bueno, aquí Schmitt, que se cree tan antiliberal, está cantando las loas, como se dice en inglés, del liberalismo. Constant es un pensador que él utiliza, por supuesto, incluso lo menciona, como cité en su versión del 33 del concepto de lo político. Con lo cual, si bien Schmitt critica el liberalismo, lo que critica es una versión bastante manierista, bastante antojadiza del liberalismo. Sí critica países como Estados Unidos, Inglaterra, los poderes mundiales, pero respecto al pensamiento liberal, no está tan alejado como parece. De hecho, él defiende en su doctrina de la Constitución, o en los artículos anteriores al nazismo, la autonomía del razonamiento judicial. Precisamente, él no quiere que los jueces se metan en política, que vayan de casa al trabajo, del trabajo a casa, debido a que son jueces, a que son independientes. Si se metieran en política, perderían su neutralidad o su independencia. Y eso es una típica posición, iba a decir dogma liberal decimonónico, defendido por Constant, que proviene de hecho de la Revolución Francesa. La idea de que los jueces deben ser independientes. Con lo cual, no estoy negando que Schmitt no haya criticado el liberalismo, lo hizo, pero hay gran parte de su pensamiento, respecto particularmente al razonamiento judicial, anterior al nazismo y posterior también, es liberal. En la tiranía de los valores, critica a los jueces por apartarse de la Constitución y de las leyes y mediante la tiranía de esos valores precisamente convertirse en legisladores. La separación de los poderes, la autonomía del razonamiento judicial, la distinción entre poder legislativo y poder judicial es otro dogma, dogma en el buen sentido lo digo, creo que no hace falta aclararlo, liberal. Y como dice Schmitt en el 33, Constant es un padre de la iglesia liberal. El punto es, me parece, que los liberales, casi digo tenemos, si me permiten decirlo en la primera persona plural, necesitan una iglesia, necesitan una comunidad, necesitan una cultura. No existe teoría política o jurídica que sea completamente individual. Inclusive para proteger a los individuos hace falta formar una comunidad política, en este caso una comunidad política liberal. Creo que ese sería el planteo o qué es lo que pueden aprender los liberales de Schmitt. Y yendo al revés, von Hayek en sus libros Derecho, Legislación y Libertad, lo dice yendo al otro extremo, con todas las letras. Hay momentos en los cuales una sociedad necesita tomar decisiones excepcionales. El propio von Hayek, alguien que no puede ser acusado de no ser liberal, quizás no es libertario como otro, pero precisamente no es un socialdemócrata en todo caso. Pero está de acuerdo en que en situaciones de crisis hace falta tomar decisiones excepcionales. Y esto me lleva a otro punto que no trato en el paper, pero porque el paper es sobre la teoría del derecho en sentido estricto, no sobre la situación de crisis, no es sobre la excepción. Por eso es tan raro que Schmitt durante la década del 30 trate cuestiones de teoría del derecho, dejando de lado la excepción, que son cuestiones que trata sobre todo antes de la década del 30, por ejemplo, en teología política. Teología política trata ese momento en que Hayek dice, estamos en medio de una crisis extrema y hay que tomar medidas excepcionales. Ese es el momento que trata la teología política y su famoso comienzo, ¿no? El soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Ese es el, si se quiere, prohibido bañarse, bandera roja. Pero ese es el final de un desarrollo. Al comienzo de este desarrollo está, por así decir, la bandera celeste de la situación normal. El poder legislativo es el que legisla, los jueces son los que aplican las leyes. Es lo que trata él en su doctrina de la Constitución, en su tesis sobre el razonamiento judicial, ley y juicio. Luego está el momento del mar dudoso, cuando empieza la excepción a aparecer o emerge su cabeza tenuemente, que es el momento de los decretos de necesidad y urgencia, cuando empieza a motorizarse la legislación. Pero esa bandera, decías, del mar dudoso, porque todavía la situación es bastante normal. Luego está el mar peligroso,
que es el momento en el cual, del estado de sitio, diríamos hoy nosotros, Schmitt le dedica a ese tema su monografía sobre la dictadura, y volviendo a de donde partí, que es la teología política y el momento de excepción, es el último momento de este desarrollo. Yo en este paper traté, en líneas generales, la bandera celeste y mencioné la bandera dudosa y peligrosa, en todo caso, cuando empieza a motorizarse la legislación. Pero no traté la excepción precisamente porque Schmitt está pensando sobre la teoría del derecho en general, está hablando del pensamiento jurídico, no del momento de la excepción. Es cierto que Schmitt hace mucho hincapié y critica a los liberales o a los positivistas liberales por no tratar la excepción, pero esa misma crítica se le puede hacer a Schmitt en estos trabajos. Y de hecho en estos trabajos, del 34 por ejemplo, o en el 34, Schmitt se aparta del dualismo, su distinción entre normativismo y decisionismo, que es la distinción que utiliza todavía en teología política. En la segunda edición de la teología política del año 33 dice, yo hasta ahora, es cierto, pensaba en estas dos grandes categorías, ahora agrego una tercera que es la del institucionalismo o el orden concreto, que es lo que trata en su artículo del 34. La pregunta es, ¿por qué él se aparta de ese dualismo, normativismo y decisionismo, y agrega una tercera categoría? Si yo tuviera que trabajar para los nazis, habría dicho, miren, a ustedes les viene genial mi decisionismo, que de lo que tanto me van a acusar de todos modos. Y dice en este trabajo del 34, y lo sugiere de hecho en el prólogo de la teología, la segunda edición del año 33. En realidad, en el fondo, esto lo agrego yo en realidad, se me fue la mano, el positivismo no es puro normativismo, porque en realidad no existe el puro normativismo. No existe un sistema legal que consista solo de normas, no existe un sistema legal que consista solo de decisiones, no existe un sistema legal que solo consista de instituciones. Todo sistema legal mezcla los tres ingredientes, normas, decisiones y reglas, e instituciones. La cuestión es cuál es el que lleva la voz cantante. Por lo tanto, dice Schmitt, en el fondo debo reconocer, eso sí lo agrego yo, el positivismo es una mezcla de normativismo y decisionismo. Eso ya es un gran avance. Hasta el año 33, para él el normativismo era lo peor que le podía pasar al derecho. Y ya en el año 33 y en el año 34 dice, en realidad, el positivismo, mi gran enemigo, en gran parte contiene lo que yo he defendido tanto tiempo, que es el decisionismo. Con lo cual, la crítica que le hace él a los positivistas es que o bien aplican reglas o bien toman decisiones. Me parece un gran avance. Y un positivista normal dice, aplico las reglas cuando el derecho me dice que aplique las reglas y tomo decisiones en sentido estricto cuando precisamente el derecho lo habilita. Pero no me pueden acusar a mí de ser un técnico abstracto de las normas. Creo que ese es un gran avance. Respecto al antipositivismo, si bien se asocia al positivismo con el nazismo y se cree que es la filosofía del derecho nazi, en realidad es al revés. La filosofía del derecho nazi era el antipositivismo. Los nazis se sentían demasiado restringidos por el principio de legalidad, por la filosofía del derecho positivista, y admiraban el common law. Claro que en el common law lo admiraban porque el margen de maniobra que tiene el juez, pero el margen de maniobra del juez dentro del common law está, por supuesto, limitado por los valores liberales que suelen prevalecer en las sociedades que tienen common law. Pero eso es parte del punto, del problema del antipositivismo. Si el derecho termina dependiendo de ciertos valores, que encima ni siquiera figuran en el derecho vigente, porque si estuvieran en el derecho vigente seríamos todos peronistas. Un positivista tiene que reconocer que hay que aplicar esos valores o protegerlos o reconocerlos porque el derecho se lo exige. Sino el punto es la discusión sobre los valores o la decisión correcta, o la mejor luz o la ponderación o lo que fuere, a pesar de que no figura en el derecho vigente. Entonces, ¿qué pasa cuando el antipositivismo se empieza a aplicar y no tenemos los jueces que comparten los valores que nos caen bien a nosotros? No solo que nos caen bien, que son los valores que de hecho vale la pena precisamente proteger. Ese me parece que ese es el peligro que tiene el antipositivismo. No estoy diciendo que Dworkin entonces era un nazi, no lo era, evidentemente no lo era. Lo que sí estoy diciendo es que el antipositivismo tiene el problema de que termina acomodándose a los valores o principios del juez. En cambio, el positivismo tiene muchos defectos, entre otros su neutralidad, aunque vamos a ver que no es tal, pero al menos
si es coherente, se debe a que hace lo que el derecho le está exigiendo. La ironía es que el positivismo sí funcionó como un límite para el nazismo y por eso se deshicieron de él y les parecía demasiado judío, ¿no? Too Jewish, demasiado abstracto, veterotestamentario, y preferían teorías del derecho que le dieran un mayor margen de maniobra a los jueces. Hablando de la neutralidad positivista, Kelsen es totalmente neutral. Quizás él se entendía a sí mismo de ese modo, pero el positivismo no es completamente neutral, al menos en la medida en que se trata de la filosofía del derecho del Estado. Es una teoría que gira alrededor del Estado. El que crea ese derecho, esas normas a las que se refieren los positivistas, es el Estado. Bobbio distingue tres niveles o aspectos del positivismo. El primero es como una teoría, como un método neutral, descriptivo. El segundo es como una teoría. El Estado, el positivismo es una teoría de la legalidad. El que crea el derecho es el Estado. Y finalmente, lo que llama Bobbio el positivismo ideológico, que se presta a malentendidos, quizás convenga llamarlo positivismo normativo, que es la otra cara de la teoría de la legalidad. Dado que el Estado es el que crea el derecho, bueno, si cumple con su función, si me protege a cambio de obediencia, por lo menos, y quizás muchas cosas más, si eso es un Estado social o no sé hasta dónde irá, tengo que obedecerlo. El Estado tiene autoridad. Y si el antipositivista critica esta teoría por defender al Estado, va a tener el problema de mostrar por qué su teoría del derecho, que no gira alrededor del Estado o alrededor de la decisión o la autoridad, tiene precisamente autoridad. Si un juez descubre un principio que antes no habíamos advertido y yo estoy en contra de ese principio, tengo otro, o un juez utiliza un valor que o no había advertido o que no habíamos previsto o tenemos otros diferentes, me va a tener que convencer, por así decir, de que acepte su decisión y no lo va a hacer precisamente porque yo esté de acuerdo con su contenido, sino que en el fondo voy a tener que obedecer debido a que es un juez, debido a que tiene autoridad. No porque dio con la respuesta correcta, no porque ponderó. Para no hablar de la supralegalidad, que es lo que tanto le interesaba a los nazis, la apertura a la trascendencia, si se quiere, o ir más allá del derecho, a pesar de que el derecho tenga la puerta cerrada. Eso es algo que creo lo que tiende el antipositivismo, es portador sano de este peligro. Sobre qué hacer con la relación entre democracia y los jueces, la verdad, comparto sí el problema de la judicialización, de la crítica, ¿no?, a la judicialización de la política o la politización de la justicia. No, pero de ahí no se sigue que los jueces no puedan meterse en ninguna cuestión constitucional. El propio Schmitt decía, advertía que no había que confundir la Constitución con la ley constitucional y reconocía, hasta exigía que los jueces podían tomar decisiones sobre las leyes constitucionales o las disposiciones constitucionales. Lo que no pueden hacer los jueces es tomar decisiones sobre el carácter esencial de la Constitución en el sentido estricto, la decisión que había tomado el Poder Constituyente de ser una república, por ejemplo, una democracia, o incluso defender los derechos fundamentales. Se suele creer que Schmitt no protege los derechos fundamentales, pero se puede ver en su libro sobre el Tratado de Derecho Constitucional que la parte, lo que nosotros llamamos la parte dogmática, los derechos fundamentales son una decisión, es parte de la decisión constitutiva del pueblo alemán. Por lo tanto, un juez no puede apartarse, y el soberano tampoco. En momentos de excepción, y eso aparece incluso en las constituciones más liberales que hay, sí, hay que tomar decisiones que lamentablemente restringen esos derechos. En momentos de excepción, no porque no tenemos nada mejor que hacer, no porque si no perdemos las elecciones, no para aprovechar una ocasión, sino momentos de excepción, en sentido estricto. Con lo cual, Schmitt en el fondo no dice algo muy diferente a lo que diría un liberal. Creo que eso es lo que podemos aprovechar o lo que tanto tiene Schmitt para enseñarnos a los liberales. Primero porque se entiende como enemigo y eso ya solo, como diría Isaías Berlin, es suficiente para estudiarlo, para no estudiar solo a los que piensan como nosotros. Pero segundo, el punto más importante es que Schmitt piensa los fundamentos del derecho
moderno, la idea de que modernamente no podemos creer en decisiones correctas o respuestas correctas o decisiones valorativas o principios anteriores al derecho para resolver conflictos, debido a que tenemos el derecho al sistema que tenemos, precisamente porque tenemos esos desacuerdos sustanciales. No, gracias a Dios, no estamos en medio de una guerra civil, al menos no frecuentemente, por suerte. Pero creer que hay respuestas correctas anteriores al sistema, en el fondo hace suponer que no necesitábamos semejante diseño institucional, sino lo que necesitamos son individuos, personas que razonen correctamente. Y eso es lo que tienden las teorías antipositivistas. Que un poco lo dije irónicamente, pero para dar un ejemplo, la ponderación, que yo sepa, no creo que a una constitución, sí, en Latinoamérica incluyó la noción, pero en Argentina, por ejemplo, la ponderación no figura en documentos o textos, normas jurídicas, y sin embargo se ha vuelto moneda corriente. Hay gente que cree que la ponderación es parte del derecho argentino. Tuve discusiones sobre el 2 por 1 porque yo no veía el derecho en su mejor luz, por ejemplo. Hay cosas que y creemos que son parte del derecho argentino. Muchas gracias, profesor Rosler. Gracias a Martín también. Si le parece, abrimos a las preguntas. Martín, ¿tienes algo que aportar o abrimos a las preguntas de los asistentes? No, solamente agradecerle a Andrés la muy prolija y puntillosa contestación que me pareció excelente. Le quería agradecer especialmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con la primera. Es una consulta de Fernando que plantea si no se pierde mucho al insistir en una visión de Schmitt como un nazi. Es decir, ¿por qué no concentrarnos en su crítica a la democracia parlamentaria como una simulación o a su teoría de la Constitución? Y dejar su biografía política un poco de lado y poner como centro su pensamiento jurídico. Otro comentario, reunimos un par de comentarios, si le parece, profesor, de Sebastián Vergara, que plantea cuál es el orden político para Schmitt y qué configuración tiene la justicia dentro de ese orden político. Y una tercera, y si quieres dejamos un par más para después, Ignacio Díaz plantea que dado el parecido que usted encuentra entre Dworkin y Savigny, si es incorrecto decir que Savigny pertenece a un positivismo historicista. Bueno, vamos con estas tres, si le parece, por ahora. Sí, perdón, una pregunta. La pregunta de Sebastián era sobre el orden jurídico. ¿Cuál es el orden político? Plantea Sebastián. ¿Cuál es el orden político? ¿Y qué configuración tiene la justicia dentro de ese orden político? Muy bien, perdón. Respecto a la pregunta de Fernando, si no se pierde mucho, sí, yo creo que sí, la verdad, encima si hay poco tiempo y la vida es corta en discusiones, pero por otro lado, el mal que me pese es algo que no se puede obviar, y de hecho es lo que traté de hacer en este trabajo, en este paper, hablar de cómo se puede escarbar en esta época tenebrosa de Schmitt y ver cómo sus reflexiones quizás más importantes sobre la teoría del derecho no son estrictamente nazis, son tan nazis como cualquier teoría antipositivista estándar, diría. Estoy de acuerdo, pero insisto, trato de encontrar lo mejor incluso en su época nazi, sin esconder lo demás. De ahí el paper. Y que sería mejor leer el ensayo de Schmitt sobre el parlamentarismo. Bueno, sí, podemos leer lo que querramos. Yo traté de concentrarme en la teoría del derecho. Respecto a la pregunta de Sebastián, ¿cuál es el orden político ideal para Schmitt?
Bueno, Schmitt, si es cierto que fue un nazi por oportunismo, precisamente no era era un pensador, yo diría, era un pensador conservador y creía que el problema político fundamental de su época era cómo proteger a Alemania de la revolución. Irónicamente, se preocupó de la revolución de izquierda, por así decir, pero no tuvo tanta problema, tanta dificultad como para adherir a la revolución de derecha. De hecho, en el paper aparece cómo Schmitt utiliza la terminología progresista o revolucionaria. Él habla desde los tiempos venideros. Bueno, evidentemente fue un gravísimo error, se contradice. Pero, insisto, de ahí no se sigue que él haya sido siempre un pensador nazi. Sí era miembro de un grupo de conservador que tenía sus reservas sobre la democracia, que de hecho se puede extender incluso hasta Max Weber. La cuestión es que Schmitt fue mucho más lejos, no solo compartía las dudas de Weber o las críticas de Weber al parlamentarismo, sino que pensó que había pasado la época del parlamentarismo, en su época en Alemania en la década del 30, y en todo caso trató de parar o capear ese temporal con medidas presidencialistas a lo sumo. Y respecto a la justicia o el papel de los jueces dentro de ese orden político, bueno, eso en medio de una época excepcional, si de lo que se trata es de defender al régimen político en medio de una situación verdaderamente excepcional que exige, no sé, el estado de sitio o peor, o tomar las medidas previstas en el artículo 48 de la Constitución de Weimar, que eran medidas dictatoriales. En esa época la dictadura no es que tuviera tan buena prensa, pero no tenía la connotación necesariamente peyorativa que tiene hoy, porque Schmitt se basaba, por supuesto, en la tradición republicana clásica romana, de la cual la dictadura era una institución imprescindible. De hecho, hasta del diccionario de la Ilustración hay una voz sobre la dictadura del caballero de Jaucourt, donde menciona, bueno, habla de Maquiavelo, Rousseau, todos los grandes pensadores republicanos defendían la dictadura. Pero una institución pensada para proteger el orden republicano. Y respecto a la pregunta de Ignacio, si Savigny es un positivista historicista, bueno, sí, pero entonces Dworkin también es un positivista. Me parece que el problema con Savigny es que en el fondo termina diciendo, de modo antipositivista, que el derecho consiste en el reconocimiento de los mejores principios, o como dice él en realidad, para utilizar su terminología, hay que ir hasta la raíz. No se trata de estudiar el derecho romano porque él creía que todo era derecho romano. Primero había que distinguir qué era derecho romano o no, y una vez que distinguíamos que estábamos frente a una institución romana, había que ver si continuaba viva o muerta. Y claro, ¿cómo me doy cuenta yo de si una institución está viva o muerta? Una institución jurídica, además. Se trata de la vida o muerte real, o si merecía estar vivo. Quizás estaba viva, pero había que matarla. El punto es, para tomar esa clase de decisiones, tengo que apelar a principios, valores o razones, estándares, que no están en el derecho. Y en el fondo estoy asumiendo instituciones prejurídicas. Ese es el punto del orden concreto. Y me parece que el derecho, entre otras cosas, es tan importante porque nos ayuda no a crear las instituciones, que las instituciones en el fondo ya existen. Pueden ser buenas o malas, pero ya existen. El punto es que el derecho decide qué relevancia jurídica tienen esas instituciones. Y en el fondo no hay que olvidar que la mafia también es una institución con sus reglas, con su organización. Como dice uno de los jefes de la mafia, que se llamaba, creo, Dalla Croce, en la vida de John Gotti, que le dice al personaje John Gotti, es Anthony Quinn el que le dice, tenemos reglas, hay que obedecer las reglas, porque si no todo esto se derrumba. Bueno, por supuesto que hay instituciones prejurídicas, pero que lamentablemente debemos prohibir, y es el derecho el que decide cuáles son las legales o las ilegales. Eso tiene un costo, pero el positivismo al menos se reserva
iba a decir, el derecho a la oportunidad de romper el vidrio en caso de incendio. Muy bien, el derecho es demasiado formal o neutral o lo que sea, o claramente inmoral, entonces no lo vamos a obedecer. Si somos coherentes, no vamos a llamar interpretación en realidad a la desobediencia del derecho. Gracias, profesor. Vamos con las próximas tres. Bueno, Ignacio Díaz preguntaba si durante la etapa de analizar en el paper de 1933 a 1945, Schmitt había dejado de ser decisionista para pasar a ser institucionalista. Una segunda pregunta de esta tanda, una observación de Mirna respecto de los derechos fundamentales, se pregunta o reflexiona si, vaciadas las leyes que hacen de puente, no cree que el activismo judicial ha generado una caja de Pandora en toda América Latina a merced o en virtud de las teorías de Robert Alexin. Y la última, de Sebastián Abad, plantea que en la página 15 del paper dice, se afirma que la homogeneidad de la comunidad deriva del régimen civil, entre comillas. ¿Cómo se entiende entonces la idea de homogeneidad, claramente contraria, que se halla en la doctrina de la Constitución? Vamos con esas tres. Sí. Bueno, si entendí bien, Ignacio preguntaba o decía o comentaba que Schmitt dejó de ser decisionista. Bueno, sí, en esa época sí, pero luego Schmitt no recupera el término, no dice que en realidad, por ejemplo, cuando reedita su monografía sobre la ley y el juicio, sobre el razonamiento judicial, él dice, bueno, acá está todo, acá empezó mi trayectoria intelectual, o a partir de aquí ya se puede notar mi teoría de la decisión o el decisionismo. Sí, con lo cual me parece que el punto de Schmitt, inclusive sin apartarnos de su texto del 34, es las reglas, las decisiones y las instituciones son importantes, la cuestión es quién es el que lleva la voz cantante. Y si todo sale bien, bueno, yo diría son las reglas. Él oscila entre el decisionismo y el institucionalismo, o el orden concreto. Pero el punto es que, así como en el 34 él dice, me he hecho institucionalista, luego en realidad no deja de considerarse decisionista. Respecto a Mirna y la caja de Pandora, estoy de acuerdo, si se ha abierto una caja de Pandora. Lo que pasa es que la caja de Pandora, en algunos casos, es un gran avance, al menos en el sentido de que está reconocida por el derecho constitucional. Hay sistemas o algunas constituciones que le reconocen a los tribunales constitucionales el poder normativo de abrir esa caja, aunque quizás no lo reconocen tanto, y de ahí sí, la discusión. Pero estoy de acuerdo en que es un grave problema cuando en derecho los que se dedican a la teoría del derecho como yo puedan aportar algo a la discusión sobre el derecho. Hay algo que está saliendo muy mal. La teoría del derecho se ocupa del derecho, pero no debería estar en condiciones de decirnos cómo deben fallar los jueces en los casos particulares. Cuando eso sucede, hay algo que está funcionando mal, entre otras cosas debido a que por suerte vivimos en regímenes democráticos, no gobiernan los filósofos, o en este caso no toman decisiones judiciales los filósofos. Respecto a la pregunta de Sebastián Abad sobre la homogeneidad civil, ¿cómo reconciliar esto con el criterio de homogeneidad de la doctrina de la Constitución? En realidad, en la doctrina de la Constitución, Schmitt habla de la homogeneidad en sentido bastante amplio. La homogeneidad puede ser cultural, puede ser histórica, creo que también menciona la raza. Y bueno, la burguesía o la civilidad es otra manera, es otra cultura, por así decir. No creo que sea irreconciliable con la posición de Schmitt en la doctrina de la Constitución.
El punto es cierto, la homogeneidad no suele tener buena prensa, pero el punto es toda comunidad política requiere al menos un mínimo, una pátina, un mínimo indispensable de homogeneidad para empezar a charlar. De otro modo, no funciona como comunidad política y esto se nota cuando esa comunidad política mínima, no sé cómo llamarla, neutral, tolerante o liberal, tiene que hacer frente a aquellos que precisamente quieren cambiarla o eliminarla o no sé qué quieren hacer con ella. Con lo cual, ese mínimo común denominador, ese mínimo de homogeneidad, si queremos actuar colectivamente es indispensable. No podemos darnos el lujo de no ser homogéneos. En este sentido, al menos mínimo. Por supuesto, la homogeneidad puede degenerar en la homogeneidad, no sé, racial, nazi. Aunque el propio Schmitt no se llevó nunca muy bien con el racismo en sentido estricto durante la década tenebrosa. Pues, por ejemplo, cuando habla del espacio vital o del gran espacio, mejor dicho, no es una teoría racial y eso Schmitt lo deja claro incluso en ese momento. Más preguntas. Ahí estoy en la visibilidad. No sé si quiere agregar algo, profesor Rosler. Si no, yo tenía una muy breve consulta. No, vinculado algo que había mencionado al pasar, que es lo poco habitual, que es una lectura detenida y contextualizada de esta época polémica de Schmitt y por qué, digamos, sirve tanto para demostrar que el positivismo no era la filosofía del nacionalsocialismo, como que en Schmitt la reflexión institucional y decisionista van un poco de la mano. Sin embargo, el Schmitt, desde la tercera época, el post-nazi, el de la tiranía de los valores, se concentra más en criticar lo que viene que en defender una posición concreta o es un juicio ese un poco exagerado. Digo, el Schmitt de Teología Política 2 y de la tiranía es un Schmitt que critica un proceso más que un defensor de un orden concreto, ¿no? Justo se había interrumpido, si en Teología Política 2 se aleja del institucionalismo. Sí. ¿Es esa la pregunta? En realidad sí, en Teología Política 2, Schmitt y en la tiranía de los valores también, digo, no tanto que se aleja, sino que se concentra en criticar el devenir de la forma social y jurídica y política, pero no hay un planteo de reemplazo, o sea, no hay una defensa de un orden alternativo, por así decirlo. Es tan agudo en sus críticas como poco claro en cómo debería ser, por así decir, ese orden que reemplace o mejore lo que él ve como espacio crítico. Y por eso era mi consulta, si ahí Schmitt no había abandonado un poco, después del nacionalsocialismo, la idea de defender un orden concreto, ¿no? Es que el punto es que el orden concreto que él quería defender era el mundo, no sé, como el libro de Stefan Zweig, el mundo de ayer. Y es lo que suele pasar con los conservadores, que se lamentan de que las cosas están cambiando y no están cambiando para bien. Y eso, por supuesto, ya es una discusión, no sé cómo llamarla, intelectual o política. Mi punto es que el derecho tiene mucho que aprender del conservadurismo, de los conservadores en general, porque el derecho es conservador. Todo derecho, la expresión derecho conservador en realidad es redundante y la expresión derecho revolucionaria es contradictoria.
salvo que alguien esté dispuesto a proponer un diseño institucional y diga, bueno, si bien está este diseño institucional y tiene autoridad y no sé cuántas cosas más, ustedes hagan lo que quieran. Bueno, nadie plantea algo semejante. La idea salvo que uno crea en la revolución permanente, en cuyo caso ni siquiera va a proponer un diseño institucional. Todos los demás, lo que hacemos es, una vez que llegamos al poder, ponemos en marcha un proceso con instituciones, con agentes, con reglas, para que sean cumplidas, porque queremos transformar el mundo. Pero para transformar el mundo tenemos que defender precisamente este orden. Quizás hay momentos en los cuales, y esa era la idea de la revolución, en todo caso, esta revolución va a ser la última, porque estas instituciones se van a autodestruir, como la vieja serie de Misión Imposible, donde las órdenes que recibían se destruían, no sé, a los cuantos segundos. Lo que pasa es que con las revoluciones sucede con lo que, de hecho, sucedió con el pensamiento, no sé, por ejemplo, de San Pablo. La idea era que el advenimiento, el fin de los tiempos era, o el advenimiento y luego el fin de los tiempos era inminente, y luego la espera empezó, en fin, a durar hasta ahora. Estamos hablando ya de miles de años, y la idea es, en todo caso, defender el orden institucional. Y por eso es que hemos aprendido tanto de la Iglesia, de esta espera, a que se ha demorado el advenimiento. Y es esta fuente del pensamiento institucional inagotable. Y la teología política es en gran medida parte de eso. Gracias a la espera es que podemos aprender cómo comportarnos mientras tanto. Y el comportamiento mientras tanto es institucional. De hecho, Schmitt en la teología política, si puedo leer un pasaje de la teología política donde él critica al gnosticismo, al dualismo entre el Dios creador y el Dios liberador, dice él, el problema con este gnosticismo es que no se puede lograr que la enemistad entre los seres humanos quede eliminada del mundo mediante la prohibición de la guerra estatal, del conflicto, sino que se propaga una revolución mundial y se busca transformar la política mundial en una policía mundial, porque si tengo un orden, lo agrego yo esto, un orden ya político mundial, no hay nada que discutir políticamente, sino que se trata de aplicarlo como si fuera la policía de ese orden. Y agrega Schmitt, la revolución, a diferencia de la reforma, revisión y evolución, es un enfrentamiento hostil. El señor de un mundo que ha de cambiar, es decir, un mundo defectuoso, al que se le imputa la necesidad del cambio porque él no quiere someterse al cambio, sino que se le opone, y el liberador, el causante de un mundo cambiado nuevo, no pueden ser buenos amigos. Son, por así decir, enemigos por sí mismos. Y cita una frase de un historiador francés de la Revolución Francesa, Mignet, en tiempo de revolución, todo aquello que es antiguo es enemigo. Por el solo hecho de ser antiguo, porque por definición a su vez el futuro es la mejora que va a cambiar las cosas para bien. Y luego agrega Schmitt, también la reforma de la Iglesia cristiana en los siglos XVI y XVII, a partir de un conflicto cristológico-político sobre el derecho a la reforma, se volvió una revolución teológico-política. Perfecto, muchas gracias. Tenemos la última de consulta de Juan Bautista, que plantea que es muy importante defender la autoridad de la ley y la distinción entre orden político y jurídico, pero se pregunta cómo se hace cuando la producción normativa es tan dispersa, opaca, heterogénea y en muchos casos alejada de las demandas sociales. Sí, ¿cómo se hace esto en la época de la motorización, como dice Schmitt, y a su vez de la motorización motorizada, cuando el decreto es acelerado todavía más con los edictos o disposiciones, no sé, administrativas, o cuando los técnicos son los que terminan tomando las decisiones y solo ellos conocen en el fondo qué están haciendo? Está bien. Un positivista diría que mal, si eso es parte del derecho, no puede negarle validez jurídica a esas decisiones, por el propio razonamiento institucionalista. Para criticar, por otro lado, esas disposiciones necesitamos una teoría institucionalista, pero en el sentido del orden concreto, una teoría prejurídica. Nosotros ya tenemos una visión del mundo o ciertos valores y preferiríamos que el derecho siguiera o reconociera esos valores
o los pusiera en práctica. Con lo cual, la cuestión ya se vuelve más política, por así decir. Mi preocupación es que ni siquiera en los casos en los que el derecho establece claramente ciertos derechos fundamentales, es obedecido, sino que literalmente, así se dice, es interpretado de un modo creativo, flexible, ponderado, en fin. Eso es lo que más me preocupa a mí, o lo que ha hecho que hizo que alguien que se dedica a la teoría del derecho pueda opinar sobre estos temas. De hecho, alguien que se dedica a la teoría del derecho como parte de la historia del pensamiento político encima. Pero estoy de acuerdo, no es la mejor época. El viejo proyecto decimonónico, que yo llamaría de la escuela del Coco Basile, la heladera creo que va en la cocina, si recuerdo bien, y el inodoro va en el baño. El poder legislativo es el que crea el derecho, los jueces lo aplican. Está en crisis, pero así todo no ha sido completamente abandonado. Es algo que todavía no ha sido abandonado. El día que los sistemas se vuelvan más coherentes y se deshagan de estos remanentes, bueno, ahí ya la cuestión va a ser solo de teoría política y va a ser de teoría del derecho, por así decir. Pero lo que más me preocupa ahora es que se confunden los planos, que la teoría del derecho se haya vuelto directamente teoría moral o teoría política. Habría que aclararlo en todo caso, porque es obvio, suele suceder que los que se dedican a la teoría del derecho a su vez se dedican a la teoría política. Pero como pasaba hace años que el 60 era el 38 a la vez y la gente entonces se fijaba adelante qué número decía para saber a qué colectivo se subía, lo mismo debería suceder con la teoría política y el derecho. Tendríamos que aclarar cuándo estamos hablando del derecho que es, de lege lata, como se solía decir, y cuándo estamos hablando del derecho como nos gustaría que fuera. Pero hay teorías que creen que en el fondo esa distinción no tiene sentido y que tenemos que entender el derecho que es en términos del derecho que debería ser, o como dice Zagrebelsky, en términos de la idea del derecho. Bueno, eso no tiene sentido porque va a haber tantos derechos como ideas tengamos del derecho. La práctica de la abogacía se vuelve imposible. Y de hecho me han dicho muchos abogados que realmente trabajan y ejercen que básicamente lo que les está sucediendo. No saben qué recomendar. Alguien se les acerca y les preguntan, bueno, esto está prohibido, esto está permitido, ¿qué hago? La situación es bastante crítica. Bueno, muchas gracias a Martín. Muchas gracias. A ver si tenemos ahí alguna consulta más. Hay felicitaciones de Juan Bautista. Bueno, Martín y al profesor Rosler, muchas gracias por estos comentarios y por la exposición. La verdad que ha sido un lujo, un placer. Este año muy bien con el seminario, así que esta es una etapa muy interesante también. Agradezco a todos los presentes. Yo, como suele pasar, a esta hora, en el Día del Amigo, estoy con bastantes problemas de conexión, pero eso nomás va a ser. Así que bueno, con esta última línea de conectividad que me queda, le agradezco al profesor Rosler en nombre del seminario y de la Facultad de Ciencias Jurídicas de El Salvador, al profesor Martín Ollanarte por su función de comentador, y quedan invitados todos para los próximos eventos que los anunciaremos a la brevedad. Martín, Andrés. Muchísimas gracias, Guillermo, gracias a todos los que participaron y especialmente a Andrés por la gran generosidad que ha tenido con todos nosotros compartiendo su trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia, a Martín, a Guillo y los que han participado, asistido a esta conversación y por las preguntas, por supuesto. Es una gran oportunidad para mí poder discutir estos temas con ustedes. Bien. Bueno, muchas gracias y adiós. Seguimos en contacto. Hasta luego.